El Senado colombiano organiza una conferencia internacional sobre la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia. La población saharaui en la ciudad ocupada de Bojador sale a las calles exigiendo justicia al grupo de Gdei Mizik. Buenas tardes, les damos la bienvenida al informativo de la Televisión Nacional Saharaui. En las ciudades ocupadas la población saharaui continúa adelante con sus manifestaciones pacíficas para mostrarle al régimen de ocupación marroquí su rechazo y reivindicar sus derechos a la libertad, a la independencia, al igual que todos los pueblos del mundo. En este mes los manifestantes han aumentado sus actividades porque desde el día 1 los jóvenes y presos políticos saharauis del grupo de Gdei Mizik están realizando una huelga de hambre que hoy llega a los 31. Aún así, los héroes de Gdei Mizik, y a pesar de su estado de salud, no están dispuestos a rendirse. En las siguientes imágenes que nos llegan desde Bojador, donde los manifestantes salieron a las calles enfrentando a todos los aparatos represivos marroquíes. En una calle totalmente bloqueada por la policía marroquí, las manifestantes fueron agredidas y maltratadas, actitud que pone en evidencia cómo el régimen de ocupación viola cada día los derechos más elementales de toda la población saharaui. El Senado colombiano organizó una conferencia internacional sobre la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación y la independencia. La conferencia contó con la participación de importantes personalidades, además de una delegación saharaui. La conferencia se celebró bajo el título Sáhara Occidental, última colonia. En Bogotá, en el Senado de Colombia, tuvo lugar la Conferencia Internacional Sáhara Occidental, la última colonia, en el Salón de la Constitución del Congreso, con una importante asistencia de senadores, diputados, embajadores, ONGs, amigos de la causa saharaui, profesores de universidad, estudiantes y la prensa colombiana. La apertura de la conferencia estuvo a cargo del presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, quien apoyó de forma clara y contundente el derecho a la autodeterminación y la solución pacífica en conformidad con la legalidad internacional y respaldó los objetivos de la conferencia. Y a continuación hubo varias intervenciones, tanto de la sociedad civil, de senadores liberales, del Centro Democrático, del Polo Democrático Alternativo y de las personalidades invitadas: Omar Mansour, ministro para América Latina y el Caribe, el profesor Carlos Ruiz Miguel, el embajador Mukhtar Lebouhi, además de varios profesores colombianos y del grupo de asociaciones de amigos del Sáhara, reflejo del plural y unánime apoyo a la causa saharaui en Colombia. Todos los intervinientes coincidieron en reafirmar la legalidad de la causa saharaui, del aislamiento y de la desesperación de Marruecos y de su enfrentamiento a la comunidad internacional, y expresaron su condena a la expulsión del contingente civil de la MINURSO y apelaron a la necesidad de una acción fuerte de Colombia y de la comunidad internacional en apoyo al reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática y su incorporación a las Naciones Unidas como la mejor forma de responder a la rebeldía de Marruecos contra el derecho internacional. La clausura de la conferencia fue a cargo de Souheil Mebrouk, vicepresidenta del Parlamento africano, quien a su vez explicó de forma detallada la posición de respaldo de la institución legislativa africana a la descolonización plena del territorio saharaui y de la necesidad de concluir el proceso de paz con la implementación del Plan de Paz de la ONU para el Sáhara Occidental, y expresó el interés de su organización en establecer un intercambio y una cooperación con el Parlamento colombiano y de manera general con los parlamentos de América Latina. La delegada saharaui también pudo apreciar la exposición fotográfica en el lobby del Congreso de Colombia, llamada Telas de la Resistencia, del fotógrafo americano Stephen Ferry, dedicada al símbolo de la Melf y de la resistencia del pueblo saharaui. Nos trasladamos a Francia, donde la ONG francesa ACAT exigió al gobierno francés, mediante un comunicado, que ejerza presión sobre Marruecos para que libere al grupo de presos políticos de Gdei Mizik. La ONG francesa hizo hincapié en la urgente necesidad de atención médica para los presos que están llevando a cabo una huelga de hambre desde el día 1 de este mes. La ONG francesa Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura pidió hoy a Francia ejercer presión sobre Marruecos para liberar a Naim Asfari y los 11 presos políticos saharauis. ACAT pide a Francia ejercer presión sobre Marruecos para que Naim Asfari y sus compañeros prisioneros sean puestos en libertad. Después de 17 días de huelga, el responsable penitenciario ni siquiera se interesó a preguntar acerca de las reclamaciones de los detenidos y ha decidido dejar de hacer consultas médicas sobre la base de mediciones de peso, pulso y tensión, agregó. Recordar que los defensores de derechos humanos saharauis y sus compañeros de prisión fueron condenados hace 3 años por un tribunal militar marroquí por su supuesta participación en el campamento de protesta saharaui de Gdei Mizik en noviembre de 2010. Durante el desmantelamiento forzado del campamento se produjeron enfrentamientos entre el ejército de la Administración de Ocupación y manifestantes saharauis. Naim Asfari fue condenado por asesinato a pesar de que fue detenido el día antes del desmantelamiento.
torturados, golpeados, humillados, privados de agua y alimento durante su detención en 2010, firmaron confesiones bajo tortura. Estas son las únicas bases de su injusta condena, dictada por un tribunal militar, dijo la CAT, afirmando que con él otros 24 activistas saharauis han sufrido similares situaciones y fueron condenados a penas que oscilan de 20 años a cadena perpetua. Según la responsable de la CAT, Magreb Oriente Medio, la huelga de hambre de los saharauis ya ha durado demasiado tiempo. Después de 3 o 4 semanas de huelga de hambre, se producen daños irreversibles a veces, asegura la responsable. El Parlamento portugués aprobó una moción de apoyo al grupo de Gdemizig, que hoy cumple 31 días en huelga de hambre, exigiendo justicia y su inmediata liberación. Además, mostró su apoyo a la justa lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia. Por iniciativa del bloque de izquierda, el Parlamento portugués aprobó en el Pleno un voto de solidaridad con los presos políticos saharauis en huelga de hambre. La iniciativa del bloque de izquierda, que ha sido suscrita por los grupos parlamentarios del PEV, PSD, PS y PAN, pide la liberación de los presos políticos saharauis. Se solidariza con su lucha y apoya los esfuerzos de la ONU para lograr una solución al contencioso del Sáhara Occidental. Cabría recordar que en solidaridad con la huelga de hambre que llevan a cabo los presos políticos de Gdemizig, se está llevando de forma rotativa ayunos de 24 horas en 20 ciudades españolas. Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ha expresado su apoyo y solidaridad en sendos comunicados. Concentraciones en varias comunidades españolas para expresar su apoyo a los presos políticos saharauis del grupo de Gdemizig, que llevan 30 días consecutivos en su huelga de hambre. Son algunas de las muestras de apoyo del amplio movimiento de solidaridad que apoya la causa saharaui. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el informativo de la Televisión Nacional Saharaui. Para más información, en la página web que aparece en pantalla.